¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un recorrido, la verdad, verdaderamente épico. Vamos a destilar más de un milenio de historia, así es, más de 1000 años, para descubrir de una vez por todas cuáles son los cimientos absolutos del Estado ruso moderno. Es un tema que resulta fascinante, porque, piénsenlo, para entender lo que pasa hoy en día tenemos que desenterrar las raíces más profundas del pasado, observando cómo ciertas dinámicas de poder se repiten una y otra vez a lo largo de los siglos. Y para arrancar, escuchen este viejo y escalofriante chiste de la era soviética que honestamente encierra una verdad inmensa. El futuro de Rusia como país es indudable, lo que resulta impredecible es su pasado. Increíble, ¿no? Y es que la historia rusa es justamente eso, una narrativa cíclica, superpolítica, que se reinventa constantemente para justificar las necesidades del presente. Literalmente ningún otro país ha reescrito sus mitos fundacionales tantas veces para moldear su identidad nacional. Así que, teniendo esta gran idea en mente, vamos a armar este enorme rompecabezas histórico. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El mito de la Rus de Kiev. 2. Las raíces de la autocracia. 3. La era de expansión de Iván. 4. La modernización de Pedro el Grande. 5. El choque neoliberal postsoviético. Y 6. La crisis y la guerra chechena. Empecemos por el principio. Sección 1. El mito de la Rus de Kiev, su fundación y su fe. Todo comienza por allá en el año 862, cuando, según nos cuentan las crónicas, un vikingo llamado Rurik es llamado para gobernar y poner algo de orden en Novgorod. Poquito después, en el 882, el príncipe Oleg consolida el poder y mueve la capital a Kiev. Una jugada maestra, la verdad, porque era una posición estratégica brillante para controlar las rutas comerciales hacia el Imperio bizantino. Pero, presten atención a esto, el punto de quiebre llega en el año 988. Es ahí cuando Vladimir el Grande decide adoptar el cristianismo ortodoxo. Este cambio, esta adopción de la fe, nos muestra de manera brillante cómo la Rusia primitiva unió para siempre su identidad política con la religión, sentando un precedente enorme que duraría siglos. Pasamos a la sección 2. Las raíces de la autocracia. Dos influencias en conflicto. Ahora, si miramos bien, existe un contraste tremendo entre estos dos pilares fundacionales. Por un lado, tenemos la influencia de Bizancio y la Iglesia Ortodoxa. Esto trajo la sacralización del poder, o sea, los gobernantes eran vistos casi como santos, fundiendo por completo la religión con la política. Pero, por otro lado, tenemos el impacto de la devastadora invasión de la Horda de Oro mongola. Esto les inculcó una cultura política radicalmente diferente, una de sumisión absoluta y poder despótico. Los kanes mongoles, de hecho, exigían obediencia total y sentían que toda la tierra era literalmente de su propiedad personal. Y bueno, esta tradición patrimonial y autocrática es algo que los futuros líderes rusos absorberían por completo. Y esto nos lleva a la sección 3. La era de expansión de Iván. El nacimiento del zarato. Un concepto clave que nace justo aquí en el siglo XVI es el del zar Batiushka. ¿Qué significa esto? Es básicamente un marco mental donde el autócrata no es visto solo como un tirano, no. Es visto más bien como un padrecito, una figura protectora, paternal, dura, sí, pero absolutamente necesaria para cuidar de la nación. Bajo esta visión, su autoridad es sagrada, es incuestionable, y su voluntad se convierte pura y simplemente en la ley. El resultado directo de tener esa autoridad tan inmensa transformó el territorio por completo. Iván no solo centralizó el poder, sino que sus campañas militares, especialmente el histórico asedio de Kazán en 1552, fueron verdaderamente revolucionarias. Ojo, este éxito militar fue el que abrió las puertas para que Rusia se expandiera masivamente hacia el este, atravesando toda Siberia. Literalmente, de la noche a la mañana, Rusia dejó de ser un principado aislado y pasó a ser un imperio inmenso, multiétnico y multirreligioso. Imagínense pasar a controlar unos recursos naturales tan vastos que definirían su poderío mundial por generaciones. Saltamos ahora a la sección 4, la modernización de Pedro el Grande, el impulso hacia Occidente. Aquí entra en escena un gobernante que vino a sacudir todo el sistema. Pedro el Grande forzó una occidentalización súper agresiva, metiendo reformas en absolutamente todos los niveles de la sociedad y del ejército. Pero, y este es un pero gigante, este impulso plantó las semillas de una tensión cultural monumental.
Al empujar a Rusia hacia las costumbres europeas, Pedro desencadenó un debate eterno que, créanme, sigue muy vivo hoy en día. ¿Es Rusia una nación europea o tiene una identidad eslava única y separada del mundo occidental? Es un choque interno fortísimo que la nación todavía sigue intentando resolver. Avanzamos rápido en el tiempo hasta finales del siglo XX. Sección 5. El choque neoliberal postsoviético. El colapso de los años 90. Las estadísticas de esta época, sinceramente, dejan a cualquiera sin palabras. Miren esto. La tasa de pobreza saltó de apenas un 1.5% en 1988 a casi un 50% en 1993. Casi el 50%. Las políticas radicales de liberalización y privatización provocaron el cierre masivo de industrias, el fin de los subsidios del Estado y una hiperinflación que se salió totalmente de control. Este cambio tan brusco al capitalismo empobreció a millones de personas casi de un día para otro, mientras un grupo minúsculo, a quienes luego conoceríamos como los oligarcas, logró apoderarse de la riqueza del país, quedándose con los recursos energéticos, las telecomunicaciones y los bancos. Y el costo humano detrás de todo esto fue absolutamente dramático. No estamos hablando solo de números en una gráfica. Fue una tragedia social inmensa. Ocurrió un desplome brutal en la esperanza de vida en un lapso de apenas 4 años. Para ponerlo en perspectiva, los hombres pasaron de vivir 64 años en promedio a tan solo 57. Imagínense perder 7 años de esperanza de vida así de rápido. La sociedad entera estaba luchando contra una depresión profunda, una ola de criminalidad, el alcoholismo y una escasez gravísima de medicinas básicas. Fue una crisis de desesperanza a nivel general. Finalmente llegamos a la sección 6, Crisis y la guerra chechena, la violencia y reafirmación del poder. Como se imaginarán, toda esa tensión acumulada por el desastre económico no iba a desaparecer en silencio. Terminó explotando en una lucha de poder súper intensa conocida como la Crisis Constitucional de 1993. Esto escaló a tal punto que culminó con un asalto militar directo, a plena luz del día, en el centro de Moscú. Los eventos de esa crisis se desarrollaron rapidísimo. El presidente Yeltsin tomó la decisión de disolver el Parlamento, lo cual se consideró una medida ilegal. Los legisladores opositores, en respuesta, se atrincheraron en el edificio. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, enviaron tanques y tropas de élite para bombardear directamente la sede legislativa. Los reportes oficiales nos hablan de 187 víctimas mortales. Ahora, la consecuencia de todo este caos fue que Yeltsin consolidó su poder por la fuerza, redactando una nueva constitución que creaba un sistema fuertemente presidencialista. En esencia, el Estado ruso, que apenas estaba dando sus primeros pasos hacia la democracia, regresó casi de golpe a un marco autocrático. Y casi al mismo tiempo, el país se enfrentaba a otra situación gravísima, esta vez en la región del Cáucaso. En 1994 estalló la Primera Guerra Chechena, cuando la República intentó separarse de Rusia. La respuesta del Estado incluyó asaltos aéreos y bombardeos masivos de artillería pesada sobre la capital chechena, Grozny. Para que se den una idea de la magnitud, los registros históricos estiman que aproximadamente 25.000 civiles perdieron la vida bajo los escombros de la ciudad. Una vez más en la historia rusa, la fuerza militar aplastante se convirtió en la principal herramienta para mantener unido al imperio. Entonces, si juntamos todas estas piezas, podemos ver clarísimo este arco cíclico de los años 90. Paso 1, el choque de las reformas neoliberales genera una pobreza extrema y desestabiliza la sociedad. Paso 2, esta inestabilidad provoca una crisis política que se resuelve a la fuerza, dejándonos con una presidencia todopoderosa. Y paso 3, la inestabilidad en los territorios desemboca en una guerra abierta. Todo esto hace que la población, que ya venía agotada y traumatizada por la pobreza y la violencia, busque desesperadamente algo de orden y estabilidad, y lo hace a través de un líder de mano dura. Básicamente, la figura del zar Batiushka vuelve a sentirse como una necesidad absoluta. Para cerrar este análisis, los quiero dejar con una reflexión súper interesante. Sabemos muy bien que la autocracia ha marcado profundamente a Rusia a lo largo de los siglos. Pero, ¿es realmente un destino ineludible? Si escarbamos un poco en el pasado, encontramos destellos de otros caminos posibles. Tenemos las asambleas locales de la República Comercial de Novgorod, las tradiciones cooperativas de las comunas campesinas y los gobiernos locales que se conocían como zemstos.
Es todo un pasado democrático que casi siempre queda sepultado bajo el peso de la historia de los sales. Quizás, solo quizás, recordar y estudiar estas alternativas olvidadas sea la clave para entender qué otras direcciones podría tomar el inmenso y complejísimo destino de Rusia en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y hasta la próxima.